Estas impresionantes montañas que nos rodean, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, están situadas en el Pirineo de Huesca. Es uno de los parques nacionales más veteranos de toda Europa y el más decano de España junto con los Picos de Europa. Yo creo que es el paisaje más emblemático y bello que hay en España. Este macizo calcáreo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En lo más abrupto del Pirineo aragonés, junto a la misma raya de Francia, las colosales fuerzas modeladoras de estas montañas nos han legado los formidables paisajes de Ordesa y Monte Perdido, Parque Nacional desde 1918. En conjunto, este Parque Nacional constituye una singularidad geográfica y geológica de primera magnitud, pues no en vano es el mayor macizo calcáreo de toda Europa, además de acoger uno de los últimos glaciares de la península ibérica, el de la cara norte del Monte Perdido. La espectacular mole de las Tres Orores domina este mundo altimontano. Desde su seno rocoso se descuelgan, a modo de enormes tentáculos, 4 valles principales: Añisclo, Escuaín, Ordesa y Pineta, por los que discurren las aguas limpias y frías de los ríos Bellós, Llaga, Arazas y Cinca respectivamente. Hasta hace relativamente poco tiempo, estos apartados paisajes pirenaicos, tan perdidos como indica su nombre, se encontraban casi al margen del tiempo y del mundo. Cimas inaccesibles, cresterías rocosas batidas por la cellisca, nevadas incesantes que cubrían la tierra durante interminables inviernos, conformaban un paisaje para las águilas y los sarrios, pero difícilmente para el hombre. De esta forma, el aislamiento y la soledad de siglos han determinado que los más altos valles del Sobrarbe llegaran hasta nuestros días casi inalterados, conservados en su ensimismamiento por unas gentes que han desafiado, con exquisito respeto, las fuerzas naturales que les rodeaban. En los parajes calizos del Parque Nacional, las heladas, la nieve y los vientos gélidos imponen su reinado durante buena parte del año. El largo invierno de Ordesa, cargado de frío y silencio, es más que una estación, es una dura prueba. El invierno, con su belleza ruda y pálida, es ese tiempo ralentizado, congelado, que decidirá quién vive y quién muere en la montaña, el suceso más determinante para las plantas y animales que han hecho de las altas cumbres su fría morada. Desafiando las nieves del incipiente invierno, algunos sarrios deambulan por los matorrales cumbreños apurando los últimos recursos, antes de que todo desaparezca bajo un manto blanco. Una aparente soledad impregna los cortos días invernales en la montaña. Los copos caen intensamente sobre los bosques del parque, que aparecen casi mudos, carentes del colorido y el movimiento de meses atrás, cuando miles de pequeñas aves, ahora exiliadas en lejanas tierras, bullían entre las ramas. La espera y el reposo marcan el tiempo monocorde del invierno en Ordesa.
Un silencio que solo se rompe con el sonido de las torrenteras y el rumor de los aludes que caen montaña abajo. Lentamente el frío y la nieve se retirarán, dejando al descubierto los cuerpos de los que no han superado los rigores de la estación desfavorable, para que sean aprovechados por los carroñeros. En el último eslabón de la cadena de aprovechamiento de las carroñas se encuentra una especie escasa y enigmática que representa como pocas el espíritu agreste de las montañas más salvajes, el quebrantahuesos. Dentro de los planes de conservación de esta rapaz se han instalado diferentes comederos en los que se aporta regularmente alimento, lo que para muchos ejemplares, en especial jóvenes y subadultos, supone una garantía de supervivencia en tiempos difíciles. Aunque los ubicuos buitres leonados y cuervos son los primeros en acercarse, los quebrantahuesos no tardan en rondar el festín. Confinado actualmente en las montañas pirenaicas y prepirenaicas, el quebrantahuesos es una de nuestras rapaces más amenazadas y ha sufrido duramente los efectos del veneno y una persecución tan sañuda como injustificada. Poco más de 65 parejas, de las cuales 5 o 6 habitan en el Parque Nacional, es cuanto nos queda de esta peculiar rapaz, que una vez ocupó todos los parajes apropiados de nuestra quebrada geografía peninsular. Desde los encajados valles hasta las más elevadas cimas, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido alberga multitud de comunidades vegetales diferentes, en buena medida debido a los acusados desniveles que se registran en escasos metros y a la presencia de diferentes orientaciones y condiciones microclimáticas. Las partes más bajas del parque, los fondos del valle y pies de monte, se nos ofrecen habitualmente cubiertos por densos bosques de especies típicamente eurosiberianas, básicamente abetos y hayas, que se acompañan de acebos, servales, arces, abedules, álamos temblones, fresnos y bosques de pino silvestre. A medida que ascendemos y las condiciones se hacen más duras, entramos en el mundo del pino negro, que se aferra a laderas imposibles con todas sus estrategias de supervivencia. Más arriba, solo las canchaleras, algunos matorrales y los pastizales alpinos se abren a los cielos cambiantes del parque. Siguiendo el ritmo de las estaciones, existe todavía, entre los valles de la comarca y los pastizales de altura, un permanente trasiego de hombres y ganado a la búsqueda de pastos. Un uso ancestral que desde siempre ha modelado el paisaje de la montaña. Veo que antes había, yo vine hace 20 años, había más vacas por aquí. La ganadería, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene después de la pequeña transhumancia algo de las ovejas? ¿Por qué no viene el parque? ¿Qué habría que hacer? Sobre todo, yo creo que es un proceso del momento actual que estamos viviendo, ¿no? En los pueblos del Pirineo el vivir de la ganadería es duro, entonces está cambiando y se vive más del turismo, ¿no? Del sector servicios. Entonces la ganadería realmente ha sido muy importante en el Parque Nacional, porque casi, incluso a los pastores se les ha llamado los escultores del paisaje, ¿no? del paisaje supraforestal del parque, porque con sus ganados han ido conformando un sistema natural muy importante. Incluso el propio Parque Nacional apoyamos la actividad de la ganadería, porque el que desaparezca, con ello va a desaparecer una cultura, ¿no? Una forma de conservar el paisaje. Todas las medidas tienen que ser de un apoyo decidido a la ganadería. Aunque casi desaparecidos en la actualidad, los movimientos trashumantes de vacas y ovejas realizados con rústicas y resistentes razas autóctonas, hoy en franca regresión, han representado una actividad fundamental en la economía de los montañeses, constituyendo además un agente determinante en la creación y mantenimiento de los paisajes vegetales del parque, como reconoce el propio objetivo de gestión del espacio protegido.
La corta estación favorable de las cumbres llega cuando en las tierras bajas es ya verano, cargada de color. Desde el fondo de los valles, donde se abren las aromáticas flores del tilo, hasta los pastizales de altura en los que habita la espectacular y poco frecuente flor de lis, las plantas del Parque Nacional nos obsequian con su más vistoso atuendo. En las praderas alpinas y roquedales, donde las condiciones extremas reducen al máximo el periodo vegetativo de las plantas, existen numerosas especies de modesto porte, pero dotadas de sorprendentes adaptaciones a los rigores de la alta montaña. Es ahora, durante la floración, cuando estos equilibristas de la vida, maestros del más difícil todavía, se hacen notar en el verde intenso de los pastizales o en las grietas de la piedra. Gencianas, narcisos, saxífragas, siemprevivas, violetas o la conocida flor de las nieves, con su traje de fieltro blanco, animan los días estivales en las cumbres de Ordesa. A pesar de que en el interior del parque apenas hay usos humanos, en las inmediaciones del mismo existe un paisaje que, a pesar de su carácter humanizado, no ha perdido fuerza y en el que los pequeños pueblos parecen una especie de milagro. Rodeados de prados de siega, bancales, setos vivos y bosquetes, estas bellas poblaciones de piedra y losas, perfectamente integradas en el paisaje, constituyen un inexcusable referente turístico para los muchos visitantes del Parque Nacional. En el entorno del Parque Nacional existen distintos centros de interpretación, como el antiguo Parador, que ofrecen todo tipo de información acerca de las excursiones más recomendables, naturaleza, tradiciones, accesos, limitaciones y documentación, que pueden servir al visitante para una mejor comprensión de su visita. La Casa Oliván, un antiguo edificio de arquitectura pirenaica situado en el interior del parque, se ha convertido en el primer centro de interpretación de la red de parques nacionales para discapacitados. A los visitantes que vienen al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido les queremos transmitir sobre todo que están entrando en una zona de alta montaña que tiene un riesgo debido a la orografía abrupta del terreno y que es preciso una serie de precauciones para su propia seguridad, como es el consultar el parte meteorológico previamente, el informarse detalladamente del tiempo y el desnivel que duran las rutas y las excursiones o el llevar el material de montaña adecuado a cada lugar. Aunque el contacto con la naturaleza, su observación y disfrute son los principales motivos que guían a miles de visitantes hasta Ordesa, no faltan otros argumentos que sin duda satisfarán a los más exigentes. Como acercarse hasta la cueva eremitorio de San Úrbez, situada al amparo de una roca y al que se llega por un singular puente. Los más aventureros, sin embargo, preferirán hacer un alto en el camino en algún refugio de montaña, rodeados de la majestuosa cercanía de las cumbres, como el refugio de Goriz. Por la intrincada orografía de Ordesa, se hace imprescindible el helicóptero, que cumple con las funciones de salvamento y retirada de residuos que generan los visitantes de los refugios de montaña. Las aves tienen menos problemas para alcanzar las cumbres del Pirineo central. A pesar de la rudeza de la alta montaña, varias especies de aves se reproducen en las cimas del parque o las usan como zona de campeo.
Pero las chovas piquigualdas y piquirrojas, los acentores alpinos, los treparriscos y otras aves altimontanas no están solas. Numerosos invertebrados y algunos vertebrados, como este armiño que aquí vemos luciendo su pardo pelaje de verano, les acompañan con frecuencia. Este pequeño mustélido, en otro tiempo muy perseguido por el valor de su blanca librea invernal, es un consumado depredador de roedores que tiene en el norte de nuestro país el límite meridional de su área de distribución en Europa. Más fácil de observar, aunque tan ligado como el armiño a este mundo de hielo y roca, es el sarrio. Entre los objetivos de gestión del parque, compartida por el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, se encuentra el censo y seguimiento periódico de la población de sarrios existente en el espacio protegido. Se trata de una labor que se viene realizando desde 1986 en colaboración con el gobierno de la comunidad. Otra de las especies que recibe una atención prioritaria, como no podría ser de otra forma, es el quebrantahuesos. En estas imágenes vemos cómo los técnicos encargados del plan de conservación de esta rapaz proceden a tomar toda una serie de datos de este ejemplar juvenil. El marcaje con anillas y bandas alares de colores y, finalmente, la decoloración de algunas plumas de vuelo y la colocación de un emisor no causa al ave ningún perjuicio, pero permitirán seguirle e identificarle en cualquier momento. De vuelta en la naturaleza, el joven quebrantahuesos retomará su vida habitual, facilitando valiosos datos para la conservación de su especie. Una rueda de enlutados cuervos revolotea sobre los altos prados. Cuando alguien deja de existir en estas soledades, los cuervos son los primeros en enterarse. Pronto su mensaje llegará a todos los rincones del parque. En poco tiempo, el cuerpo de la oveja se ve rodeado de ávidos comensales que esperan el momento para iniciar el festín. El primer quebrantahuesos hace su aparición. Sin embargo, su estrategia es muy diferente a la de los buitres leonados, que en estos momentos pelean ruidosamente por acceder a la carcasa. Los quebrantahuesos no buscan las vísceras o los músculos, es otro su objetivo, y esperan pacientemente a que otros carroñeros monten el cadáver.
Cuando esto suceda, los huesos desperdigados con sus tendones y cartílagos, gracias a la prodigiosa capacidad para engullir de esta insólita rapaz, serán ingeridos y procesados, aprovechándose así hasta el último gramo de energía contenido en la carroña. Las precipitaciones suelen ser generosas en estas montañas. En ocasiones, cuando las lluvias son particularmente intensas, numerosas torrenteras efímeras serpentean ladera abajo. A medida que el deshielo progresa, los arroyos del parque se muestran más y más crecidos, descendiendo magníficos e imparables por los cañones. Toda la áspera piel de Ordesa está surcada de torrentes, de chorreras y regatos, que con frecuencia caen por abruptos paredones o se descuelgan violentamente entre cascadas y rabiones, obsequiándonos con sugerentes efectos. En lugares como las conocidas cascadas de la Cola de Caballo o las gradas de Soaso, el ensordecedor estruendo de las aguas bravas llena el ambiente sonoro durante la primavera alpina. El agua, tanto como el hielo y la roca, forma parte inseparable de la esencia más íntima de este prodigioso espacio protegido. En la mole caliza de Ordesa abundan las grutas. Dentro de estos templos de piedra, el tiempo parece detenido, y en su inalterable ambiente, donde el silencio solo aparece punteado por el monótono caer de finas gotas, las estaciones carecen de significado. Bastará que ganemos el exterior de la cueva, sin embargo, para darnos cuenta de que las mudanzas de la naturaleza han vuelto a apoderarse de los paisajes del parque. Los días se acortan y las temperaturas descienden rápidamente. Los bosques se preparan para afrontar en breve un nuevo invierno. Mientras tanto, en el complejo proceso de retirar pigmentos y nutrientes de sus hojas, nos regalan, como cada otoño, un fascinante espectáculo cromático de amarillos, dorados y rojos, con el que se adornan las laderas. Sin embargo, la indescriptible belleza de los bosques otoñales del parque es una visión tan embriagadora como efímera. Muy pronto, las escuadras de grullas cruzarán los puertos con dirección al sur.
Con ellas llegarán los vientos helados que barrerán las últimas hojas muertas de los árboles, transportando en su seno la primera gran nevada del año. Los bosques, las laderas y los altos prados, que durante unos días han interpretado la mágica sinfonía del otoño, quedarán otra vez sumidos en el hielo y el silencio. Y el ciclo imperturbable de las estaciones se habrá cerrado de nuevo en Ordesa. Acabamos de conocer uno de los paisajes de montaña más singulares de toda Europa, tanto por la diversidad biológica que atesora como por su extraordinario valor geográfico y geológico. Precisamente ese atractivo natural es el que impulsa a miles de personas que todos los años acceden al parque para contemplar de primera mano las maravillas que antes vieron en los libros o en los programas de televisión. Su presencia se ha convertido en un nuevo impulso para las economías locales, que hoy tienen en los recursos generados directa e indirectamente por el parque una de sus principales fuentes de ingresos. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el corazón que mueve hoy el Alto Sobrarbe, pero es un corazón al que hay que cuidar. Solamente la gestión cuidadosa de los recursos del parque, el necesario control de las visitas y una planificación coordinada y respetuosa de las inmensas posibilidades de estos parajes pueden garantizar su futuro. Probablemente el mejor espejo en el que mirarse sea el que nos han ofrecido estas gentes que han hecho de estas soledades su morada, aprendiendo a sobreponerse a la dureza del clima y creando una cultura ancestral de la que este parque nacional es su más bello fruto.